Muy buenas tardes. Les saluda Patricia Bonilla, soy coordinadora comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Planificando los proyectos de inversión pública para el cierre de brechas con obras del programa de especialización en gestión de las contrataciones de obras públicas. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de nuestro docente Edgar Delgado Ortega. Posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales ustedes van a poder realizar en el chat. Bueno, a continuación daremos inicio a nuestro webinar Planificando los proyectos de inversión pública para el cierre de brechas con obras, a cargo de Edgar Delgado, a quien tengo el gusto de presentar. Nuestro docente es jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Geofísico del Perú, miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir, con más de 20 años de experiencia en el sector público. Docente en cursos de planificación, gestión por resultados, gestión por procesos, indicadores de gestión, documentos de gestión, entre otros. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Bien, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar súper interesante. Ahora vamos a compartir la presentación. A ver, esperen un segundito. A ver, se debe estar observando por aquí. Vamos a ver, ¿se observa la presentación? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Se observa o no se observa? Sí, profesor, lo observamos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bien, agradecerles por vuestra participación y darles la bienvenida a todos. A ver quiénes están conectados. A ver, vamos a ver en nuestra plataforma de Zoom está Abay, Acel, Carlos, Judith, Daniel, Efraín, Giancarlo, Gerardo, José, Marcos, Mariela, Rudy, Valerio, Willy, todos los que están conectados, darles la bienvenida nuevamente a este webinar, que espero que sea de vuestro agrado. Y bueno, fíjense, hoy día lo que vamos a ver es un poco el tema de las obras, pero desde el punto de vista de la planificación de las inversiones. Este webinar ha sido diseñado con la finalidad de que ustedes puedan vincular los principales sistemas administrativos que participan dentro del proceso de la ejecución de una obra, ¿ya? Entonces, vamos a disfrutar de estos momentos, pónganse cómodos, así es que vamos a empezar con el webinar, ¿sí? Muy bien. Por si acaso, a quienes estén conectados a través del Zoom, vamos a hacer algunas consultas y también estoy conectado también a Facebook y a cada una de las plataformas múltiples para ver si ahí, cuando yo haga algunas preguntas, vamos a poder leer algunos comentarios y podamos interactuar y ver qué de interesante puede haber en este proceso que les quiero comentar hoy día, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, quería empezar la sesión mostrándoles esta primera foto, ¿no? Y quiero abordar, por ejemplo, diferentes aspectos respecto de los ámbitos de intervención del Estado peruano, ¿no? Uno de ellos es el sector educación. Hoy estamos en pandemia, los niños tienen que estudiar, no todos tienen laptop, por supuesto, depende de dónde estés. Puede ser que estés en la costa, sierra, selva, habrá o no habrá internet, pero inclusive antes de la pandemia, ¿cómo es que nosotros o nuestros hijos o nuestros pequeños que estaban en educación primaria, secundaria estudiaban? Y uno de los aspectos que quisiéramos mostrar es el tema de la infraestructura educativa, por ejemplo, ¿no? El Estado tiene la obligación precisamente en lo que es educación básica, regular, poder brindar el servicio de educación. Miren los conceptos que ya voy a ir
escribiendo a lo largo de este webinar, y estoy comenzando a hablar de servicios. Y es que el Estado, en efecto, brinda servicios. Luego voy a ahondar un poquito más en este concepto, pero, en primer lugar, tenemos el tema de la infraestructura educativa. Miren, el 94% de los locales educativos que tienen servicio de educación primaria tienen capacidad instalada inadecuada. Y esto es una estadística del mismo Ministerio de Educación al año 2020. Quiero que observen esa foto, ¿no? Esto es obviamente un colegio en la Amazonía, y es por eso que lo están viendo con paredes de madera y todo. Inclusive son multisalones, ¿no? Porque en un mismo salón enseñan a diferentes grados, ¿no? Entonces, esa es un poco la problemática que hay, por ejemplo, en infraestructura educativa. Pero claro, la pregunta será, ¿y cuál será la solución para darle condiciones o capacidad instalada adecuada precisamente para los servicios educativos que brinda el Estado? Pues miren, por ejemplo, de los datos precisamente del proyecto especial de inversión pública del PIP, denominada Escuelas al Bicentenario, se tiene previsto invertir en infraestructura educativa durante los años 2021, 2022 y 2023 más de 3.000 millones de soles. ¿Ya? 3.000 millones de soles. Quiero que comencemos también a tener una relación de magnitudes. ¿Ya? Entonces, en colegios, en temas de infraestructura, a través de este proyecto especial, eso no significa que no se van a construir otros colegios, por supuesto que sí, pero a través de este proyecto especial, 3.000 millones de soles en los próximos 3 años para estas escuelas denominadas escuelas del Bicentenario, ¿no? Entonces, si el Estado, para poder brindar estos servicios educativos que hemos mostrado hace un ratito, esta foto en la Amazonía, que no tiene las condiciones adecuadas, el Estado invierte para el desarrollo de infraestructura educativa. ¿Y eso qué significa? Como están viendo en las imágenes, obras, ¿sí? Obras. Entonces, cuando ya el colegio ha sido culminado, concluido, ¿no? Lo que podríamos tener, por ejemplo, con este programa especial de inversión pública, se tiene previsto construir 75 colegios y que va a beneficiar a 102.678 estudiantes en esos 3 años. Como están viendo también en la foto, las condiciones educativas, las condiciones para poder brindar el servicio educativo después del proyecto de inversión están obviamente mejoradas, están en mejores condiciones, están en condiciones adecuadas. Miren el piso, miren el pupitre, miren la iluminación, ¿no? Está adecuadamente iluminado. Como está en la Amazonía, tiene que tener determinadas características para la ventilación y todo lo que corresponda, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero comentar es que cuando el Estado invierte en infraestructura, obviamente eso implica obras, y las obras terminan siendo un elemento importante para poder contar con el medio donde yo voy a brindar el servicio público, que es el servicio educativo que lo brindan los docentes, ¿sí? Entonces, las inversiones constituyen aquel elemento necesario para que el Estado pueda brindar los servicios que tiene que brindar, ¿no? Veamos otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el caso de agricultura. Miren, ¿eh? Miren esa foto, y luego les voy a comentar de qué se trata esa foto, pero miren esa foto. Miren la cantidad de hectáreas, de áreas cultivables, ¿no? Y si ustedes ven un poco al fondo, ahí unos cerritos, ahí como que está medio en el desierto, ¿no? Un cerro ahí, parece un lugar así medio conocido, ¿no? Y por ejemplo, yo les comento que esto es La Libertad. Esta es La Libertad. Y miren, el terreno más o menos en estas zonas donde no hay, por ejemplo, agua, obviamente los terrenos son así de áridos, ¿no? Tienen un alto potencial, pero no hay agua, simplemente son áridos, ¿no? Entonces el Estado también tiene la obligación de alguna manera de poder ampliar las áreas de cultivo, precisamente para atender la demanda que existe en el mercado nacional como en el mercado internacional. Y obviamente esto promueve el desarrollo económico y social de las familias. Y entonces, por ejemplo, les muestro el ejemplo del proyecto Chavimochic.
Este proyecto es un proyecto de irrigación que está precisamente en la Libertad y que a través de un sistema, una obra de infraestructura, y nuevamente estamos hablando de obras, ha sido posible lograr determinados resultados. Por ejemplo, 78,000, o sea, lo que se tiene previsto es tener 78.310 hectáreas mejoradas, o sea, con riego mejorado y con 66.000 hectáreas incorporadas a la capacidad productiva agrícola, ¿no? Entonces, lo que estamos generando con este proyecto Chavimochic de riego, de captación de agua y obviamente para poder irrigar muchas áreas de cultivo, incorporándolas o mejorando aquellas que ya estaban siendo cultivadas, ¿no? ¿Cuál es el impacto que me genera, no? Porque miren, bueno, acá no aparece, creo, a ver, déjenme ver, sí, no aparece, pero el impacto que va a generar es que nosotros vamos a tener una mayor productividad. Y si yo tengo mayor productividad, voy a poder no solamente abastecer el mercado interno, sino también voy a poder exportar. Y si puedo exportar, eso va a implicar también un mayor dinamismo económico. Las familias también que participan digamos, que están involucradas directa o indirectamente en estas actividades también se verán beneficiadas, ¿no? Veamos otro caso, el caso de la infraestructura vial, ¿no? Por ejemplo, ustedes acá en Lima, ustedes han escuchado la inversión del famoso tren eléctrico, ¿no? El tren eléctrico, por ejemplo, tiene un costo de 2.500 millones de dólares, ¿no? Y claro, alguno dirá, bueno, ¿y tendrá algún beneficio? ¿No tendrá algún beneficio? ¿No? Entonces, creo que se me corrió un poco las láminas. Acá todavía está lo de Chavimochic. Pues regresamos un ratito a lo de Chavimochic para darles algunas cifras. Miren, por ejemplo, Chavimochic no solamente amplía terrenos agrícolas, es decir, cuántos terrenos vamos a cultivar, sino también produce electricidad, 600 megavatios, ¿no? También genera agua potable, les cuento. Tienen un tramo donde tratan el agua y tienen 3.5 metros cúbicos de agua potable. Y esto tiene un beneficio, el proyecto tiene un beneficio hacia 231,000 familias, ¿no? Familias, no estoy hablando de personas, familias. Y eso genera 77.271 puestos de trabajo vinculados con este proyecto, ¿sí? Muy bien, y esto es un poco lo que les decía, ¿no? La inversión, por ejemplo, en este proyecto de Chavimochic es de 1.400 millones de dólares. Pero ¿saben qué? Si lo vemos desde el punto de vista de los beneficios, se están exportando, por ejemplo, en el año 2018, 1.000 millones de dólares en productos agroindustriales. Entonces, alguno dirá, mira cuánto nos hemos gastado en un proyecto de inversión, ¿no? Que implica obra, por supuesto, 1.400 millones. Pero son 1.000 millones de dólares que anualmente vamos a exportar en productos agroindustriales. Y obviamente eso te mueve toda una maquinaria, porque no solamente es que tú lo vendiste, ¿no? O sea, hay toda una serie de clúster vinculados, negocios vinculados con esta actividad, desde el proceso de exportación y todo, y por lo tanto la economía nuevamente del Estado peruano se ve beneficiada, por supuesto, no solamente la economía del Estado, sino también la economía de las familias, ¿no? Muy bien. Luego, a ver, un ratito, quiero ver dónde es que se me movió mis láminas. Ya, ok. Luego, miren, vamos a avanzar la lámina. Miren, el tema de transportes, por ejemplo, otro casito, ¿no? El tema de los transportes, Obviamente en transportes el Estado tiene que garantizar el servicio de circulación de los vehículos. Una cosa es tener una trocha carrozable y otra cosa es tener una vía asfaltada. Inclusive hay niveles de vías asfaltadas. ¿Habrá alguna diferencia entre tener una trocha carrozable y una vía asfaltada? Por supuesto que la hay, ¿no es cierto? Si yo tengo una vía que está asfaltada, ¿no? Obviamente voy a poder transportar en menos tiempo
van a poder transitar vehículos de mayor tonelaje y voy a poder llegar en menos tiempo. Los costos de transporte de los productos que yo genero en determinado lugar van a ser mucho más baratos, ¿no es cierto? Una cosa es viajar 12 horas en trocha carrozable y otra cosa es viajar 3 horas ya a través de una autopista, ¿no? Entonces, obviamente eso te reduce los costos. Y cuando te reduce los costos, puedes llegar a un mercado mucho más competitivo, tanto interno como externo, y obviamente eso nos genera muchas ventajas, y nuevamente aquí hay todo un dinamismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el tema de transportes, pongamos algunos ejemplos concretos. Muchos de nosotros conocen, por ejemplo, la carretera central, ¿no? ¿Quién no ha viajado a Junín, a Huancayo, ¿no? Y cuando hemos viajado a Junín, Huancayo, bueno, ¿cuántas horas de viaje son, no? Si te vas en auto, serán pues 5 o 6 horas. Si te vas en bus, pues fácilmente puedes llegar a unas 10 horas más o menos, ¿no? Y si además tienes tráfico, la cosa se complica. Si en Ticlio comienza a nevar y no pueden circular los vehículos, se complica más, ¿no? Por ejemplo, en la carretera central más o menos se estima que la velocidad promedio de la carretera central son 30 kilómetros por hora. Es decir, si uno saca el promedio, es más o menos la velocidad a la cual transita un vehículo. Y entenderán que de donde se abastece Lima, es de uno de los principales lugares donde se abastece, es de Junín, de Huancayo, precisamente, ¿no? Entonces, el hecho de tener carreteras modernas, amplias, obviamente me traería un beneficio. Y les cuento que, por ejemplo, tenemos la nueva carretera central, ¿no? Hay un proyecto de inversión sobre una carretera central que va a unir Lima a Junín, pero que va a tener 4 carriles, va a tener viaductos, va a tener túneles, y eso implica una inversión aproximada de 11.571 millones. Miren las cifras que les estoy comentando, ¿ah? Miles de millones de soles, 11.000 millones de soles en inversión de esta carretera, ¿no? Y va a tener una extensión de 136 kilómetros, ¿no? Entonces, nuevamente aquí lo que vemos es que se estima que, por ejemplo, en esta carretera van a transitar más de 8.000 vehículos diarios y podría tener un impacto en el 0.7% del PBI, del Producto Bruto Interno. Y que para un solo proyecto tener ese impacto realmente es significativo. Es más, si lo que uno estima en los proyectos de inversión respecto al impacto, muchas veces en la vida real se excede, o sea, se sobrepasa las expectativas que uno tenía, ¿no? Y esto obviamente va a beneficiar a más de 16 millones de peruanos con la implementación de esta infraestructura, de esta obra. Y eso obviamente implica obras, ¿no es cierto? Obras, la construcción de obras, ¿no? A ver, un segundito, voy a mover un ratito mi lámina que estaba un poquito movida, que ya les había mostrado. A ver, un segundo, acá está, listo. Muy bien. El otro tema que les quería mostrar, también vinculado con el tema vial, es el siguiente, miren, Miren, esa foto, ¿no? Vinculado con el tema de transporte urbano, por ejemplo, ¿no? La infraestructura vial. Se estima que para que una persona llegue a su trabajo más o menos toma 90 minutos. Es el tiempo promedio para desplazarse al puesto de trabajo, ¿no? Más si tienes un tránsito infernal lleno de combis y todo. Y más o menos se estima que 50 soles se gasta una persona en ese transporte público, ¿no? Imagínense, bueno, todos hemos viajado en transporte público y cuánto nos demora viajar. Es más, se estima que el gasto por semana, si tú tienes tu auto propio, te va a demandar un costo de 238 soles, es lo que se estima en el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, el tema de transporte urbano también, les acabo de mostrar el tema de transporte interprovincial, digamos, pero el transporte urbano también tiene sus problemas, ¿no? Y entonces, en esa línea, por ejemplo, en el caso del tren eléctrico, como les estaba comentando hace un rato, que se movió la lámina, tenemos que se ha invertido más de 2.500 millones de dólares, ¿no? 2.500 millones de dólares invertido en la construcción del tren eléctrico. Pero uno dirá, bueno, mira, ¿cuánto se ha invertido, no? Pero la otra pregunta es,
¿Y nos estará generando beneficios? Pues le cuento que sí. Por ejemplo, hoy en día, con el tren eléctrico, de extremo a extremo, más o menos toma 19 minutos viajar en el tren eléctrico, ¿no? Es el tiempo de viaje. Obviamente hay otros beneficios que se generan como consecuencia de ello. Es un tiempo de viaje, un menor tiempo de viaje, reducción de accidentes. Obviamente estos trenes son muy puntuales al momento de llegar a cada estación, ¿no? Y obviamente son ecoeficientes, ¿no? A diferencia de una combi, de un bus que usa petróleo, que contamina obviamente el ambiente, este tren eléctrico termina siendo un transporte limpio, ¿no? Con esto, lo que les estoy queriendo explicar es que, en primer lugar, el Estado tiene la función de brindar servicios al ciudadano. Algunos de los aspectos que les he estado comentando son algunos de los servicios que brinda el Estado. Porque el Estado brinda muchos más servicios, brinda el servicio, por ejemplo, de salud, ahora que estamos con el tema de COVID, ¿no? Es otra obligación. Pero cuando el Estado requiere brindar servicios, obviamente necesita infraestructura. Y la infraestructura implica obras, ¿no? Entonces, esta infraestructura que requiere el país requiere obviamente de procesos de contrataciones, de seguimiento y de selección para las obras, que tengan una lógica y que permita cumplir los plazos, los tiempos que se tienen estimados. ¿Por qué? Porque en la medida que yo construya una obra, tenga una infraestructura en el tiempo adecuado, lo que va a resultar es que los servicios los vamos a brindar con mejor calidad o con mejor cobertura, y eso a su vez tiene un impacto económico, por supuesto, en las familias, en el territorio y obviamente a nivel global, a nivel país. Pero bueno, todo esto que les he comentado de la infraestructura, porque estamos acercándonos un poquito al tema de obras, todo este tema que tenía un cierto dinamismo hasta el año pasado, acuérdense ustedes del 15 de marzo, me acuerdo claramente en la noche, salió el presidente de la República y efectuó la declaración de emergencia por el tema de COVID, ¿no? Acá tienen la foto del culpable, ¿no? Aquí está la foto, made in China, ¿no? Vino desde China, COVID-19, y en ese punto, cuando llegó, obviamente el Estado tuvo que tomar sus medidas para amortiguar el impacto que tenía la llegada de este coronavirus como consecuencia de la pandemia que se nos ha presentado. Y eso ha implicado, obviamente, que se detenga la ejecución de obras. Muchas obras que se venían ejecutando, con ese ritmo que les estoy comentando, les he puesto de ejemplo algunas obras emblemáticas que se vienen desarrollando en el Perú o que ya se han desarrollado algunas de ellas. Ustedes están viendo aquí el tema de los casos positivos. Miren, cuando declararon la emergencia, ¿no? Comenzó a haber un incremento de casos, ¿no? Tuvimos una primera ola que estuvo dividida, digamos, en dos momentos, ¿no? Esa es la primera ola, donde en junio se disparó, digamos, la cantidad de casos. Acuérdense las imágenes de Arequipa, ¿no? Cuando el presidente de la República viajó al hospital general en Arequipa, y bueno, estuvimos en un momento muy complicado, ¿no? Luego bajó un poco los contagios, pero nuevamente se disparó entre agosto y septiembre. Más o menos en esa época se comenzaron a reactivar las inversiones cuando comenzaron a bajar la cantidad de contagios. Claro, no todos los departamentos seguían la misma lógica. Algunos tienen esta curva más pronunciada en determinados momentos, ¿no? Y comenzó a bajar el COVID y recién más o menos, estamos hablando entre el mes de septiembre, octubre, se comenzaron a reactivar las obras. Y ahí se comenzaron a generar algunos problemas, ¿no? Los proyectos que se tenían pensados acabar, por ejemplo, en el año 2020, no podían acabar el 2020 porque obviamente se habían detenido la capacidad productiva en el país, con perjuicio obviamente de la economía, ¿no? Pero era la economía o también la vida, ¿no? Y bueno, y todo indicaba que el virus los contagios se habían detenido, ya los peruanos nos habíamos adaptado, teníamos buenas costumbres, pero llega el año 2021 y después de Año Nuevo,
Después de Navidad, otra vez se comienzan a disparar los casos, ¿no? Y comenzamos a llegar a una segunda ola, ¿no? Y nuevamente la segunda ola, miren, tiene nuevamente una forma de doble jorodita como la primera ola, ¿no? Y esta segunda ola, obviamente, también en algunas obras, pero con menor incidencia, ha tenido un efecto porque por temas de salvaguardar, digamos, la salud de los trabajadores en algunas obras, ha implicado un menor rendimiento en las obras, porque antes donde podías poner, digamos, 100 trabajadores, ya no puedes poner 100 trabajadores, precisamente para evitar los contagios, ¿no? Tienes que colocar menos cantidad de trabajadores y eso implica, obviamente, una menor velocidad, un menor ritmo en la obra, ¿no? Entonces, obviamente las obras cuestan más, para el Estado peruano, obviamente cuestan más, ¿no? Entonces, el tema de la presencia del COVID nos ha generado un efecto negativo en el tema de la construcción de las obras, ¿no? Y en consecuencia también se emitieron algunas normas que ayudaban a amortiguar este tema, a facilitar el reinicio de las obras, y bueno, y eso comenzó a ser parte ya de la gestión de los contratos de las obras, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el presupuesto del año 2021, ya hablando de este año 2021, porque ya el 2020 ya se fue ya, fue un año lleno de, digamos, de retos. En el año 2021 les quiero comentar que si vemos el presupuesto público, y para que tengan una clara noción de cuánto es el presupuesto público, por si alguien no lo sabía, arrancamos con un presupuesto de 183.000 millones de soles, todo el presupuesto público. Ojo, por eso es que antes yo cuando les he dado las cifras de una infraestructura, era para que ustedes tuvieran noción de que una infraestructura cuánto cuesta respecto de todo el presupuesto del Estado. Y en el presupuesto del Estado les cuento que el 13% del presupuesto es para los gobiernos locales. Obviamente ustedes saben que los gobiernos locales recaudan en base a los tributos que ellos con los vecinos. El gobierno regional representa el 41% del presupuesto, eso es tesoro público, y el 45% el gobierno nacional. Pero de ese presupuesto que les acabo de comentar, 63% es gasto corriente, remuneraciones, bienes y servicios que hay que comprar, y 37% son gastos de capital, gastos de capital. Y en gastos de capital están metidas precisamente las inversiones. Pero les cuento que el presupuesto institucional de apertura del año 2021 es de 183.000 millones, pero actualmente el presupuesto modificado es de 204.000 millones de soles. Es decir, el presupuesto ha aumentado, ¿no? En el Estado peruano, de lo que se aprobó inicialmente, se ha incrementado casi un poquito más de 21.000 millones de soles, ¿no? Pero por otro lado, si nosotros vemos ese mismo presupuesto, los 183.000 millones de soles, y lo observamos por tipo de gasto, miren, en planillas, que es lo que más se consume en el presupuesto, es el 42%. Pero el 25% de todo ese presupuesto está destinado a las inversiones. Bueno, más abajo ustedes van a encontrar un poquito más digamos, de la distribución de ese presupuesto. Pero en este punto lo que yo quería resaltar es que de todo el presupuesto del Estado, el 25% es para las inversiones. Es decir, por ejemplo, para la construcción de las obras, por supuesto, ¿no? Amarrado con ese tema, les cuento que el NUEP siempre publica el marco macroeconómico multianual. El marco macroeconómico es un documento en el cual el Ministerio de Economía hace una proyección y nos dice, miren, esto es lo que nosotros proyectamos que va a haber de ingresos, esto es lo que proyectamos que vamos a gastar, y entonces, en base a ese documento, hace sus proyecciones y las asignaciones presupuestales a las entidades. Inclusive, en base a ese documento, se proyecta inclusive en dónde es que se va a gastar el presupuesto del Estado. En esa lógica, en este documento que es muy importante, y siempre recomiendo la lectura de este documento, es que, por ejemplo, para los años 2020, 2021, en este marco macroeconómico multianual, por ejemplo, entre una de las obras, proyectos de infraestructura que estaban programados o están programados, es la línea 2 de Metro de Lima, que tiene una inversión de 5.346 millones de dólares. Dólares, ¿ah? No estoy hablando de soles, dólares.
Entonces, esto multiplíquenlo por casi 4 soles, casi el cuádruple con el tipo de cambio que tenemos actualmente. Estamos hablando de 20.000 millones de soles. Recuerden cuánto es el presupuesto del año 2021, para que tengan una idea. ¿Eh? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es más o menos el 10%, si estamos hablando de 20.000 millones de... bueno, acá estamos hablando de, perdón, acá estamos hablando de 20 millones de soles, ¿no? 20 millones de soles, estaríamos hablando más o menos de un 2%, un 1% de todo el presupuesto, ¿no? En la construcción de la línea 2 del metro. Y que se tenía programado tener unos avances durante el año 2020, ¿no? Y la construcción de las etapas 1B y 2 para el año 2021, y eso para más adelante también, ¿no? Es decir, el proceso de construcción de este proyecto de infraestructura es importante porque es parte de las inversiones, y una vez que se comience a usar esta línea 2 del metro, obviamente nos va a traer muchísimos beneficios, ¿no? Luego tenemos el puerto de Salaberry, ¿no? Por 270 millones de dólares. El puerto de Salaberry, el hecho digamos, una de estas obras, obviamente tiene mucha vinculación con el tema de las exportaciones, ¿no? Vamos a poder exportar e importar con mayor rapidez, y obviamente en la medida que tú tengas puertos que te puedan desembarcar rápidamente los containers, obviamente los costos bajan, pero entre más tiempo se quede una embarcación, porque un puerto tiene muy poca capacidad, o tenemos muy pocos puertos donde puedan desembarcar los containers, es un poquito complicado, el costo de exportación e importación termina siendo mucho más caro, y tenemos un país, digamos, menos competitivo en esa línea, ¿no? Entonces, para el año 2020-21 se tiene programado las obras de dragado portuario, ¿no? Luego, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez por 1.200 millones de dólares, y lo que se tiene previsto es la construcción de la zona del lado aire, que se llama, es la torre de control y la segunda pista de aterrizaje, ¿no? Y el puerto de Chancay por 3.000 millones de soles, ¿no? Y que se tiene previsto para este año el inicio de las obras de la etapa 1. Con esto, ¿qué les quiero decir? En el Perú, digamos, un motor importante que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas a través del presupuesto público es que puede financiar todos estos proyectos de inversión de gran magnitud, que obviamente quien tiene la obligación de desarrollarlas es el Estado peruano. Y que esto tiene un dinamismo importantísimo, no solamente para las familias que están involucradas directo o indirectamente, para los trabajadores que tienen un trabajo directo o indirecto con estas obras, sino que también eso tiene un efecto réplica, ¿no? Que en la medida que estas obras, estos proyectos, estas infraestructuras estén terminadas, las vamos a poder usar. Y eso va a generar automáticamente muchos beneficios, ¿no? Para las familias, en tema de transportes, porque acá estamos hablando prácticamente de grandes obras que nos van a ayudar en el tema del transporte. Y las carreteras en realidad, o este tipo de obras, se pagan solas, les cuento, se pagan solas. Así como les puse el ejemplo de Chavimochic, invertir 1.500 millones de dólares, fíjense lo que implica, 1.000 millones de dólares de exportaciones agrícolas anuales, ¿no? Entonces yo quiero que se imaginen que esa obra obviamente va a irrigar los terrenos de la libertad durante muchos años, y eso obviamente, como les digo, tiene una retribución, porque miren, en la medida que nosotros exportemos, eso genera impuestos, y de alguna manera estás recuperando la inversión del Estado también, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene el Estado para poder, digamos, dinamizar un poco la economía, está enfocada precisamente en los proyectos de inversión que vayamos a ejecutar, ¿no? Este es un cuadrito, por ejemplo, que nos muestra cómo es el presupuesto de inversión pública en el Estado desde el año 2012. Miren, en el año 2012 el presupuesto era 28.000 millones de soles para lo que es inversión pública. Progresivamente ha ido aumentando, 32 millones, ha estado un poquito estancado, subió a 35.000 millones de soles, estoy hablando en miles de millones, ¿eh? En el 2020 se cayó, obviamente, por el tema de COVID. Para el año 2021, 37.000 millones, y obviamente para el año 2022, 23, 24, estamos esperando en este documento del marco macroeconómico multianual
llegar hasta los 45.000 millones de dólares o de soles en inversión pública. ¿Esto qué significa? Miren, que el Estado peruano está apostando a impulsar la recuperación de la economía como consecuencia del impacto del COVID a través de uno de estos motores que es la inversión pública, ¿no? Entonces, se tiene previsto obviamente para los próximos años tener una mayor inversión, un mayor gasto en inversión, una inversión pública en realidad que nos va a traer muchos beneficios. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en el Estado vamos a tener que gestionar estos contratos, estas obras, las de gran magnitud, como también hay obras pequeñas de las municipalidades, los gobiernos regionales, gobiernos locales. También les comento que el Estado peruano aprobó un plan de infraestructura para la competitividad en el año 2019. Este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad ha identificado cuáles son aquellos proyectos de inversión que son precisamente necesarios y que deben ser priorizados para la competitividad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, ya en este instrumento se comienza a hablar de la brecha en infraestructura de corto plazo, en primer lugar. Y para que nuevamente tengan una noción de cuánto es la brecha que tiene el Estado peruano en transporte en el corto plazo, en transporte tenemos una brecha de 35.000 millones de soles. En saneamiento, 28.000 millones de soles. En salud, 27.000 millones. En telecomunicaciones, 12.000 millones. En proyectos hidráulicos, en los de agua, 6.000 millones de soles. En el corto plazo. Pero si nosotros lo vemos en el largo plazo, miren, en transporte, 160.000 millones de soles en transporte. Nuestra brecha en infraestructura de transporte, ¿eh? En saneamiento, 71.000 millones. En salud, 58.000 millones. En agua, 24.000. Telecomunicaciones, 20.000. En proyectos hidráulicos, 14.000. En electricidad, 7.000. En educación, 5.000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas magnitudes nos dan una perspectiva, comparándolo con el presupuesto total que tenemos en el Estado, y recuerden que cuánto es el porcentaje que se asigna de todo el presupuesto para lo que es la inversión pública, y la brecha que tenemos. Entenderán que la brecha en cada una de estas temáticas, si ustedes suman las cifras, obviamente no se puede desarrollar en 1 año, en 2 años, en 3 años. Esto es un tema de largo plazo para ir cerrando brechas, ¿no? Pero eso implica que el Estado tiene que tener mayor capacidad para poder invertir en ir cerrando esas brechas, ¿no? Y para tener más recursos para la inversión, eso significa tener más impuestos, y esto obviamente tiene que ver con otros temas un poquito mayores, ¿no? Pero obviamente lo que va a hacer el Estado peruano en estos próximos años va a invertir más en infraestructura para ir cerrando estas brechas en infraestructura, ¿no? Entonces, yo aprovecho justo estos momentos porque el hecho de conocer de brechas, y les voy a hablar dentro de un rato qué significa una brecha para que lo podamos entender. Este proyecto, este Plan Nacional de Infraestructura, tiene inclusive identificados el número de proyectos. En total son 52 proyectos priorizados en el norte, en el centro y en el sur del país, en determinados departamentos. Entonces, con esta cartera de inversiones que tiene el Estado peruano, piensa de alguna manera ir cerrando algunas de las principales brechas, de modo tal que vayan a aportar con la productividad. La productividad implica trabajo, obviamente, ¿no? Y vamos, digamos, atendiendo la necesidad que tiene hoy la población de poder tener trabajo. Y, por ejemplo, este documento del marco macroeconómico multianual, que combinado, digamos, con el que les he mostrado ahorita del Plan Nacional de Infraestructura, este es un cuadro donde me muestra, por ejemplo, algunos de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, por ejemplo, la carretera Casma-Jicán, ¿no? Cuánto se ejecutó, esto de plomitos, cuánto se ejecutó hasta julio del año 2019, y esto es lo que se ha ejecutado entre agosto del 2019 hasta diciembre del 2020, lo rojito, ¿no? Y entonces ustedes se dan cuenta cuánto más o menos está avanzando por cada uno de esos proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? La longitudinal Sierra Tramo 2, hay un proyecto de residuos de Tumbes y Sechura, el puerto de San Martín, la banda ancha en Lima, la red vial 4, la autopista del Sol y así. Una serie de proyectos que nuevamente estamos hablando de obras, de infraestructura, ¿no? Un tema que tenemos que entender
bajo esa lógica de la infraestructura, es que acá hay un círculo virtuoso. ¿Y el círculo en qué consiste? Miren, la inversión pública, que es de calidad, o sea, cuando uno diseña un buen proyecto de inversión pública, genera un crecimiento económico sostenido, ¿no? Es decir, tú construyes una carretera, y si a esa carretera le das mantenimiento, por supuesto, esa carretera te va a seguir sirviendo, va a seguir, por ahí van a circular año tras año vehículos, ¿no es cierto? Van a transportar carga, van a transportar personas, te van a acercar las ciudades, los servicios también te acercan los servicios. Pero eso a su vez, ese dinamismo económico, te van a generar, en la medida que las actividades económicas sean formales, por supuesto que te van a generar ingresos a través del tesoro público. Esos ingresos te generan mejores resultados económicos en términos de PBI y también de recaudación en tesoro público, en la caja fiscal. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite en primer lugar ahorrar, ¿no? Como en este caso el Perú cuando llegó la pandemia, no hemos estado como en otros países teníamos o tenemos todavía un ahorro significativo, tenemos en reservas internacionales, ¿no? Y que terminan siendo el respaldo, por ejemplo, para podernos prestar. Cuando nosotros salimos, hoy no nos conviene hacer uso de nuestras reservas, vamos al exterior y nos prestamos, y los prestamistas, los bancos en el exterior, nos miran y nos dicen, a ver, ¿cuánto riesgo tiene el Perú? Oye, tiene un montón de reservas internacionales. Ah, no, entonces, ya saben que menor tasa de interés a menor riesgo, ¿no es cierto? Entonces nos están prestando a tasas de interés muy bajas, precisamente porque tenemos reservas y tenemos un buen récord, digamos, digamos, económico de cómo ha sido gestionada la economía. Y eso también implica una menor necesidad de endeudamiento público. Es decir, hasta antes de la pandemia no necesitamos tanto endeudamiento público, ¿no? Esos son los beneficios de la inversión pública de calidad. Pero como les dije hace un rato, la inversión pública, ¿para qué sirve? Y es que el Estado peruano tiene políticas de Estado. Las políticas de Estado son instrumentos en los cuales el Estado identifica en primer lugar cuáles son los problemas prioritarios que tiene que atender. Y estos problemas prioritarios son priorizados en las políticas de Estado, en las políticas de gobierno. Y entonces el Estado comienza a proveer, ¿qué cosa? Bienes y servicios. Y provee bienes y servicios adquiriendo insumos, desarrollando cierto tipo de actividades, atenciones médicas, distribución de medicamentos, procesos administrativos. Y, por ejemplo, me pueden dar el servicio de salud en los hospitales, ¿sí? Sobre todo ahora con el tema de COVID. Y mi objetivo es tener población sana. Bueno, con el tema de COVID, por lo menos población viva, ¿no? Que sobreviva. Y el resultado final son los mejores estándares de vida, ¿no? Entonces, el Estado lo que hace es brinda servicios. Pero para brindar esos bienes y servicios tiene algunos procesos de soporte. Y acá ya voy a ir incorporando algunos conceptos que están vinculados con los sistemas administrativos. Entonces, el Estado para poder brindar servicios, estos servicios, por ejemplo, los de salud que estoy mostrando aquí, ¿qué requiere? Infraestructura. Por lo tanto, estamos hablando de inversiones también, ¿no? No solamente desarrollo la actividad, no solamente doy el servicio educativo, necesito el colegio. No solamente brindo el servicio de salud, necesito el hospital. ¿Eso qué cosa es? Obras, ¿no? Obras. Pero para brindar esos servicios, inclusive en el tema de inversiones, nosotros necesitamos procesos de soporte, que no es otra cosa que los sistemas administrativos. Y les cuento que en el Estado hay 11 sistemas administrativos. Sistema de abastecimiento, de presupuesto público, de tesorería, de endeudamiento público, de contabilidad, de control, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, programación y gestión de inversiones, modernización del Estado y gestión de recursos humanos. Y todos estos sistemas administrativos, les cuento, todos ellos se articulan, porque yo primero lo que hago es planifico, es decir, hago planeamiento estratégico. Y yo planifico cómo se van a dar mis inversiones. Una vez que identifico qué inversiones voy a ejecutar, me voy al sistema de abastecimiento. El sistema de abastecimiento, cuando hace los procesos de selección, le pide a presupuesto público que lo certifique. Presupuesto público lo certifica y se inicia el proceso de selección y ahí entra el sistema de control para verificar que se estén realizando adecuadamente los procesos, ¿no es cierto? Pero este proceso de abastecimiento, ¿qué requiere? De procesos simplificados. Entonces ahí entra la modernización del Estado. Pero entenderán que no trabaja, las máquinas no lo hacen todo, ¿no?
¿Qué necesitamos? Recursos humanos adecuadamente seleccionados, que es el sistema de recursos humanos. Y cuando ya, por ejemplo, yo estoy realizando una obra y me entregan una valorización, hay que pagar la valorización, ingresa el sistema administrativo de contabilidad, ingresa el sistema administrativo de tesorería, ¿no? Y endeudamiento público entrará cuando ustedes tengan alguna, digamos, algún proyecto que se vaya a financiar con endeudamiento público, ¿no? De repente algún proyecto y ustedes van a financiar con endeudamiento público. Y si en algún momento tienen algún problema porque los llevaron a un arbitraje, ahí ¿quién ingresa? Ingresa la defensa judicial del Estado. Entonces, es toda una lógica. Los sistemas administrativos están vinculados de alguna manera, están relacionados. Y les adelanto eso porque dentro de un rato vamos a ver precisamente esa articulación. Por otro lado, de estos justos sistemas administrativos que les estoy comentando, veremos rápidamente lo que es la planificación estratégica. En el Estado peruano tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, tenemos el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que es a nivel del sector vivienda, sector educación, sector salud, todos los sectores, y tenemos cada institución que desarrolla su plan estratégico institucional. Y a partir de ese plan estratégico institucional se elabora un POI multianual, un plan operativo multianual, POI del año 1, del año 2, del año 3. Lo que contiene el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, nuestros objetivos nacionales, con sus objetivos específicos. Alineados con este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se elabora el Plan Estratégico Sectorial Multianual, y ahí se establecen los objetivos estratégicos sectoriales y las acciones estratégicas sectoriales. Y a nivel de Plan Estratégico Institucional, que es de 3 años, más o menos como mínimo, se identifican cuáles son los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales. Y es aquí en el plan estratégico donde se identifican cuáles son los proyectos de inversión que va a desarrollar una determinada institución o un determinado gobierno regional y local de repente, ¿no? Y en el plan operativo ya establezco qué actividades voy a hacer, qué servicios voy a brindar, pero también qué inversiones voy a ejecutar. Y ahí se establecen qué insumos, cuánto me cuestan los insumos que voy a adquirir. Y producto de ese plan operativo, les cuento que nosotros generamos un documento que se llama el cuadro de necesidades, y ahora se llama el cuadro multianual de necesidades. Y aquellos bienes que yo voy a comprar que superan las 8 unidades impositivas tributarias pasan al PAC. Y entenderán que cuando estoy hablando de inversiones y si voy a construir una obra, obviamente la obra se tiene que incorporar en el PAC, porque obviamente supera las 8 UITs. Entonces, en el mundo de la planificación estratégica, uno de los puntos que quiero que tengan en cuenta es que los planes están vinculados. Hay una relación entre los diferentes niveles de planes, y a nivel institucional, si quieren, inclusive en los gobiernos regionales y locales, uno de los instrumentos claves es el plan estratégico y el plan operativo. Ahí, sobre todo el plan operativo, año a año, detallo en qué voy a gastar, qué cosa voy a comprar, qué tipo de servicio voy a contratar. De repente voy a contratar una consultoría en obra, qué sé yo, ¿no? Por otro lado, tenemos el proceso del presupuesto público, ¿no? Y en el proceso del presupuesto público vamos a hacerle un zoom así súper rápido. Miren lo que tenemos. Tenemos la etapa de la programación y formulación, donde uno estima cuánto presupuesto vamos a necesitar, por ejemplo, para el año 2022. Una vez que en ese momento nos encontramos en esa etapa de programación, en este momento estamos registrando, les cuento, las demandas adicionales para el año 2022, porque el próximo año está medio complicado, en términos de bienes y servicios. Luego viene la aprobación, el Congreso de la República en noviembre aprueba el proyecto de ley de presupuesto, la ley de presupuesto, y desde enero a diciembre, por ejemplo, en este caso ya del año 2022, se realiza la ejecución y seguimiento de la ejecución presupuestaria. Y también hay que hacer una evaluación constante del presupuesto. Entonces, el presupuesto público también tiene una lógica y tiene etapas bien marcadas donde nosotros realizamos este proceso de ejecución. Vinculado con ese tema, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que así se llama, más conocido como InvierteP, como están viendo en la pantalla, tiene 4 etapas. Tiene la etapa de programación multianual de inversiones, donde básicamente me genera un banco de inversiones, una cartera de inversiones, en qué proyectos voy a desarrollar. Se formula y se evalúa el proyecto, es decir, el perfil del proyecto de inversión. Si quiero construir un colegio, yo hago primero un perfil y lo declaro viable.
Y luego viene la etapa de ejecución, que básicamente acá yo elaboro el expediente técnico con todos sus planos y se ejecuta la obra. Y una vez que se ejecuta la obra, viene la etapa de funcionamiento. Es decir, el colegio, por ejemplo, comienza a operar, a funcionar. Pero la operación y mantenimiento, el funcionamiento es operación y mantenimiento, implica que yo tengo que darle mantenimiento al colegio. Si no le dan mantenimiento al colegio, el colegio se comienza a caer, pues, ¿no? Y hay que darle mantenimiento a todo, ¿no? Hasta las carpetas, ¿no? Como están viendo en la foto. Por otro lado, les cuento que tenemos el sistema de abastecimiento. Hay una cadena de abastecimiento público que se llama el CAP, que básicamente tiene tres momentos. Tiene la programación multianual de bienes y servicios, donde el área logística o de abastecimiento establece qué bienes y servicios se van a comprar. También se gestionan las adquisiciones, es decir, se hacen las compras en sí, y una vez que ya compré lo que tenía que comprar, se tienen que administrar los bienes e inmuebles que tiene el Estado. En la primera etapa se hace el planeamiento integrado, la programación, como les decía, qué es lo que se tiene que comprar a través de los bienes y servicios, inclusive el planeamiento de las obras, ¿no? Si yo ya sé que voy a contratar, hay que hacer esa planificación. En la gestión de adquisiciones ya se contrata el servicio de obra, por ejemplo, de construcción, se registra y se hace la gestión de los contratos, por ejemplo, de obra. Y en la administración de bienes inmuebles, una vez que me entregaron la obra, por ejemplo, yo tengo que darle mantenimiento a la obra, ¿no? Si son bienes muebles, el almacenamiento, inventario, distribución, disposición final, pero si es una obra, obviamente hay que darle mantenimiento a esa obra para que no pierda esa capacidad que hemos desarrollado con la incorporación del agua. Y acá quiero explicarles un tema importante que vienen a ser las brechas, ¿ya? Hace un rato les he mostrado brechas de infraestructura y todo, pero acá ya quiero cerrar un poquito el tema, el concepto de las brechas, porque miren, el Estado tiene que brindar servicios, como les he comentado hace un ratito, servicios de educación, servicios de salud, servicios de transitabilidad a través de las carreteras o de estas vías para el transporte urbano, como el caso del tren eléctrico, etc. Entonces yo tengo que brindar a la población un nivel de servicio, ¿no? Si yo estoy en una situación actual, y les he mostrado en las primeras láminas, cuánto me demoro en ir a mi trabajo, 90 minutos, ¿no? Cómo están los colegios en términos de servicios educativos, que no tienen las condiciones adecuadas para el servicio educativo. Ustedes tienen una situación actual, pero yo quiero llegar a una situación futura, que es la situación ideal. ¿Cómo debería ser? Mira, yo necesito un colegio, yo necesito una carretera asfaltada, con tal espesor digamos, del asfaltado, ¿no? O sea, yo tengo una situación actual y tengo una situación futura. Y entonces, la distancia que yo tengo entre esa situación actual y la situación futura se llama brecha. Esa es la famosa brecha. Ah, pero para cerrar esa brecha, ¿qué es lo que hace el Estado peruano? Desarrolla un proyecto de inversión, una inversión, que implica en la mayoría de casos un componente que es una obra. Una vez que yo ejecuto inversión, yo logro un nivel de servicio, ¿no? Acá está mi nivel de servicio. Pero esa inversión que yo ejecuté, por ejemplo, construir un colegio, ¿qué tengo que darle? Operación y mantenimiento. Lo tengo que mantener. Pero no llegué a cerrar la brecha, todavía me falta para cerrar la brecha. ¿Qué tengo que hacer? Otro proyecto de inversión en otro momento. Y con eso habré llegado a subir mi nivel de servicio. Pero esa nueva inversión le tengo que dar operación y mantenimiento. Oye, pero todavía no cierro la brecha. Tengo que desarrollar todavía en el tiempo otro proyecto de inversión y también hacerle su operación y mantenimiento. ¿Se dan cuenta? Las brechas se van a ir cerrando en la medida que yo desarrolle proyectos de inversión. Y la inversión, obviamente, en la mayoría de casos, implica obras. Y les cuento que las brechas, existe un aplicativo en el MEF, ustedes buscan brechas de servicios o brechas de infraestructura en la página web del Ministerio de Economía, y ustedes van a tener acceso a la información que nos permite identificar cuáles son las brechas en cada uno de los temas, en transportes, en educación, en salud, en riego, en todos los temas. ¿Y por qué es importante identificar las brechas? Porque cuando uno desarrolla un proyecto de inversión, lo que tiene que estar asegurándose es ¿qué cosa? Que estoy cerrando las brechas. Lo que yo no puedo hacer es ejecutar un proyecto de inversión y que el proyecto de inversión no esté contribuyendo en el cierre de brechas. Entonces, es por eso que nosotros ya se tienen identificados cuáles son las brechas que tenemos que cerrar. Claro, las brechas nunca son estáticas porque la población crece todos los años, aumenta todos los años, y eso implica también un mayor nivel de servicios. Y
vinculado con eso, cuando ustedes ya ejecutan un proyecto de inversión, una obra, por ejemplo, el MEF tiene un sistema de seguimiento de inversión. Ustedes, y a través de este sistema, que está conectado con otros sistemas, por ejemplo, con Infoobras y con el sistema de abastecimiento, se puede hacer un seguimiento final de cómo se está yendo la ejecución de la obra. Finalmente, les quiero contar cómo es la vinculación de todo esto que les he comentado. Miren, les he hablado de planeamiento, de presupuesto, de inversiones y del tema de abastecimiento, que es un poco lo que ustedes van a ver en este programa de, digamos, de gestión de obras, de cómo llevar a cabo de manera exitosa una obra desde el proceso de selección, pero acá lo que hemos querido hacer es pintarles la cancha, lo que llamamos pintarles la cancha, ¿no? Miren, hace un ratito yo les mostré cuál es el circuito del sistema de InvierteP, ¿no? Que arranca en la programación multianual de inversiones, pasa por la formulación, la ejecución del proyecto y el funcionamiento. Si eso lo ponemos en horizontal, vamos a tener un cuadrito así, tenemos la programación multianual, que se conoce como el PMI, donde está la cartera de inversiones, acá se planifica, digamos, la cartera de inversiones, luego se elabora el perfil del proyecto y se declara viable, es por eso que es formulación y evaluación, se evalúa el proyecto para declararlo viable. Y luego viene ya la ejecución de la inversión, que posiblemente incluya la obra. Y eso implica la elaboración de un expediente técnico, por ejemplo, de la obra, y la construcción de la obra. Y luego viene la etapa del funcionamiento, que no es otra cosa que la operación y mantenimiento. Eso es, digamos, la lógica del InvierteP. Pero si eso lo vinculamos con lo que es el sistema administrativo de planeamiento estratégico, yo les mostré hace un ratito, que en el planeamiento estratégico tenemos el plan estratégico y el plan operativo. El plan operativo se hace por cada año y el plan estratégico es en un lapso mínimo de 3 años. El plan estratégico obviamente está vinculado con la programación multianual de inversiones, porque obviamente en el plan estratégico ustedes han planificado cuáles son las inversiones que deberíamos desarrollar. Pero en el plan operativo, una de mis actividades será, vamos a elaborar el perfil de tal proyecto, ya sea la misma institución o contratando a especialistas. También en el plan operativo, si ya están en la etapa de ejecución de la obra, van a programar qué servicio van a contratar. Van a contratar a una constructora, si es una obra, por ejemplo, o van a contratar al supervisor, o van a contratar algún servicio complementario, de repente van a comprar equipos, qué sé yo. Todo eso está programado en el plan operativo. Y en el plan operativo también que se programa el funcionamiento, la operación y mantenimiento de la infraestructura. Pero si hablamos de lo que les comenté hace un rato del sistema administrativo de abastecimiento, ellos tienen la programación multianual, como les dije hace un ratito, de bienes y servicios, ¿no? Y ahí tenemos el cuadro de necesidades y el plan anual de contratación. Y luego tenemos la gestión de las adquisiciones. El sistema de abastecimiento es el que contrata a la constructora, es el que contrata al supervisor, es el que contrata la compra de un bien, un equipo, ¿no? Ahí está la contratación, registro, gestión de contratos. Y luego administran los bienes muebles e inmuebles, como les he mostrado hace un rato. ¿Y eso qué vinculación tiene? El POI de planeamiento estratégico está vinculado con la programación multianual de inversiones. Y lo que es gestión de adquisiciones me permiten contratar los servicios para la ejecución de la obra, o para la elaboración del expediente, o para el mantenimiento de la infraestructura. Y si a eso le sumamos el tema presupuestario, porque nada de esto se mueve sin presupuesto, obviamente en la programación y formulación del presupuesto tengo que tener en cuenta la programación multianual de inversiones, porque ahí está programado que inversiones se van a ejecutar año a año, de manera multianual, en 3 años, entre los 3 siguientes años. Y obviamente cuando programo mis bienes y servicios en la programación multianual de abastecimiento, tiene que estar amarrado, vinculado con el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Que es lo que se aprueba en la ley de Congreso. En la ley de Congreso se aprueba el presupuesto, pero la institución aprueba el PIA, el presupuesto institucional de apertura. Y el PIA se toma en cuenta precisamente para actualizar el POI y en consecuencia la programación multianual de qué bienes y servicios se van a comprar en determinado año, incluida la construcción de una obra. Y ya en la ejecución y seguimiento del presupuesto, se puede ir modificando el presupuesto, eso le llamamos el PIM, y voy a certificar cada vez que logística solicite, la oficina de logística o abastecimiento solicite, nos diga, mira, vamos a comprar o vamos a contratar tal servicio, una consultoría de obra o una obra, ¿no? Nos pide una certificación y esa certificación
les sirve adquisiciones para que podamos ejecutar la obra, ¿no? Bueno, y al final hay un proceso de evaluación del proceso presupuestal. Entonces, esa es un poco la lógica para que ustedes tengan una idea de cómo es que se mueve toda esta lógica. Los cursos que ustedes van a seguir, obviamente, está vinculado. Lo que hemos tratado de hacer es mapear, darles una mirada, digamos, como les digo hace un rato, marcar la cancha para que ustedes tengan una lógica, un entendimiento de cómo se vinculan estos sistemas administrativos. Además, no he colocado, obviamente, todos los sistemas administrativos, he puesto los principales. Hay otros sistemas administrativos que intervienen, por supuesto. Pero aquí tenemos una mirada un poquito más integral de cómo es que se vinculan, porque inclusive esto va por años, ¿no? Si tenemos otra mirada por años, se irá viendo. Pero, entonces, cuando ustedes ahora, en los cursos que van a seguir, de toda esta, digamos, la gestión de las obras desde que las identificamos, sobre todo las contratamos, hacemos la gestión, el seguimiento de las obras, ustedes van a tener que articular precisamente su POI con el inversiones, con el sistema de inversiones, con el sistema de abastecimiento y con el sistema de planeamiento. No digo que se van a volver expertos en ese tema, pero básicamente vuestro enfoque va a estar por aquí, ¿no? Porque van a necesitar un PAC, un plan anual de contrataciones, ¿no? Van a tener que hacerle seguimiento a la ejecución de la obra, cómo se está desempeñando la obra, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido comentarles en este webinar, darles una mirada integral, integradora, para que estemos bien ubicaditos, ¿no? Para que sepamos cómo es que se mueve este contexto de la gestión, en realidad, de las inversiones en términos generales, y cómo es que nos podemos, digamos, articular con los sistemas administrativos, y cómo es que este programa en el cual ustedes van a participar, vinculado con la gestión de las obras, les va a ayudar mucho en entender esta lógica articulada que hay de los sistemas administrativos y sobre todo a llevar con éxito una obra, ¿no? Hasta su culminación exitosa, hasta una vez que se liquide y todo, y luego poderle ofrecer y darles mantenimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este punto vamos a entrar rápidamente a la sección. Creo que habían algunas que otras preguntas, voy a revisar rápidamente. A ver, vamos a ver. Ajá. A ver, vamos a ver. Nos dice, ¿qué consecuencias existe en las obras que se ejecutan en el periodo de la pandemia, pero se les otorgó la buena pro antes del estado de emergencia, con respecto al rendimiento de la producción y ejecución física y cumplimiento del plazo de ejecución? Claro. Miren, ahí lo que tiene que hacer, obviamente, por ejemplo, la constructora en una obra, tiene que evaluar cómo es que le ha impactado el tema de la paralización de la obra, porque han tenido que detenerse, ¿no? Después de la declaratoria de emergencia hasta el reinicio de la obra, ha habido un tiempo ahí que se han demorado. Eso es punto uno. Entonces, obviamente, se tiene que ampliar el plazo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como consecuencia digamos, del COVID, las constructoras, por ejemplo, tienen que implementar medidas COVID, ¿no? O sea, implementos de seguridad, para evitar que se contagien, tienen que adquirir implementos y tienen que desarrollar un proceso que garantice que no se vayan a contagiar los trabajadores, ¿no? Y eso implica también un costo, pero también genera menores rendimientos, ¿no? Lo que les comentaba hace un rato, que las obras ya no se van a poder construir, digamos, en el plazo que estaba determinado, ni tampoco, digamos, si estuvo paralizada la obra 4 meses, yo digo, ya, prolongo nada más el plazo 4 meses. No, es un poco más. ¿Por qué? Porque en realidad el hecho de tener menos trabajadores, porque no pueden estar la misma cantidad de trabajadores, implica obviamente que se vaya a ampliar un poco más la obra. Entonces, eso pasa obviamente por la evaluación del supervisor. El supervisor evaluará la propuesta técnica, digamos, del contratista, de modo tal que esto se evalúa y en función a la evaluación, el titular de la entidad obviamente autoriza o no autoriza el tiempo. Autorizar un tiempo, de todas maneras va a autorizar un mayor tiempo, pero ¿cuánto es el tiempo que se autoriza? Eso es lo que se define ya desde un punto de vista técnico, ¿no? Cristian nos dice, debido a InvierteP, cada año se debería realizar diagnóstico de la brecha, sin embargo la data de los sectores es casi nula para los gobiernos regionales y locales,
caso de brechas, ¿a qué considera esto? Ya miren, en el caso de las brechas de los gobiernos regionales y locales, en esta consulta amigable de que ustedes van a ver del Ministerio de Economía y Finanzas, hay una sección donde ustedes pueden ver las brechas bajo dos enfoques. Las brechas que son sectoriales y las brechas territoriales. No obstante, las brechas territoriales sí tienen una vinculación, digamos, con el ámbito territorial, es decir, la problemática, la brecha que puede haber en un determinado territorio, pero tiene que tener en cuenta la información de la brecha sectorial, porque a nivel sectorial ya está identificado, ¿no? Y la información, por si acaso, no es una información que, hay mucha información que en realidad la levanta el INEI. El INEI es una fuente importantísima de información y si sabemos utilizarla, aplicarla correctamente, vamos a poder, digamos, tener información actualizada. Se actualiza, les digo que las brechas sectoriales, por ejemplo, se están actualizando y se tiene hasta unas proyecciones en base a data del INEI, ¿no? Los gobiernos regionales y locales también tienen la responsabilidad de actualizar brechas respecto de las problemáticas regionales que tienen en el ámbito de su competencia. Y claro, ahí también exige obviamente un nivel de tener también un área estadística, digamos, que te ayude con información del INEI, por supuesto, información complementaria que se pueda levantar, a ir actualizando esa brecha, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a ver en el Zoom. Ya. Ya. Bueno, acá están haciendo una consulta sobre si una consultoría de supervisión ya se tiene aprobado con resolución de alcaldía. No entendí la pregunta ahí. Disculpe, si la consultoría de supervisión, la entidad le aprobó con resolución el plan COVID para la supervisión. Le aprobó con resolución el plan COVID para la supervisión. ¿Existe algún plazo para solicitar el pago o se puede presentar en la liquidación? Ya, miren, en realidad, por ejemplo, cuando tenemos el tema de la supervisión, el plan COVID, por un lado, el plan COVID, este plan COVID se presenta al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud obviamente sepa o autorice, entre comillas, que tienes un plan para gestionar el COVID. Eso es uno. Pero por otro lado, en efecto, hay gastos que tienes que usar para el tema de COVID, ¿no? Entonces, normalmente lo que se ha estado haciendo para no perjudicar el proceso, de tu presupuesto que tú tenías programado, ¿no? Digamos, tenías X millones para tu obra, tanto de presupuesto, tantos miles de soles para la supervisión. Entonces, obviamente ese presupuesto de todo el año de la supervisión, podías ir pagándole al supervisor, incluido el plan COVID. No era necesario esperar hasta la liquidación, porque obviamente la supervisora necesita financiar esos insumos COVID, que no es mucho tampoco, pero sí hay que financiarlos, ¿no? Y obviamente, donde te va a faltar presupuesto es al final, y ahí es donde se pide digamos, se solicita la demanda adicional, y la demanda adicional que se pide, si es que eres gobierno nacional o gobierno regional, sustentado precisamente en esos mayores costos por COVID, ¿no? Ahí tiene que estar aprobado, ¿no? Justo la otra pregunta que nos hacen, ¿qué diferencia hay entre un IOAR y un PIB? Miren, ese temita me gustaría, un segundito nada más, ya sé que se me pasó el tiempo, voy a compartir un ratito las láminas, voy a explicarles rapidito esa diferencia en una de las láminas, ¿ya? Para que entendamos así bien la lógica. Miren, en este grafiquito de aquí, justo José Ramos nos preguntó eso, ¿no? Se lo voy a explicar así en sencillito, ¿ah? Para que lo entendamos todos. Miren. Vamos a borrar los grafiquitos que he hecho acá, para que entendamos la lógica. Miren, este es un PIB, un proyecto de inversión pública, el que les he explicado acá, ¿no? Antes se llamaba el PIB, proyecto de inversión pública, ¿no? Ahora se llaman inversiones y hay dos tipos de inversiones. Los proyectos de inversión y los IOR. Por ejemplo, si tú tienes una inversión y construiste un colegio, ¿ya? Acá tienes tu colegio ya funcionando. El colegio educativo número 253053, acá tienes tu colegio. Y nuestra obligación como colegio es darle operación y mantenimiento. ¿Ya? Pero sucede que, como es habitual, de repente en la sierra, viene una fuerte lluvia, el colegio estaba cerca del río, el río se llevó
un par de aulas. Entonces, ese colegio que tenía una capacidad, ¿no? Te voy a borrar mi garabato, ¿ya? Este colegio pierde capacidad, ya no podemos brindar este nivel de servicio, porque tiene 2 aulas menos, entonces el nivel de servicio baja un poco, ¿ya? Baja un poco, ¿no? Porque perdió 2 aulas el colegio, ¿no? Entonces el nivel de servicio baja, acá lo he bajado demasiado, pero baja el nivel de servicio, en 2 aulas, ¿sí? Y entonces uno quiere recuperar y otra vez regresar a este nivel de servicio. Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Un IOAR. El IOAR obviamente es para tratar de recuperar. El objetivo principal del IOAR es recuperar ese nivel de servicio que había logrado con la inversión. Por lo tanto, uno de los elementos principales del IOAR es que los IOAR se montan o se realizan a partir de un proyecto de inversión. En términos sencillos, tiene otros elementos que tenemos que tener en cuenta, pero uno de los principales elementos es yo recuperar ese nivel de servicio que yo tenía con mi proyecto. De repente ese colegio no le dio operación y mantenimiento y se comenzó a caer, digamos, el techo. El techo, que es un techo un poquito grande, digamos, del colegio, entonces pierdo nuevamente mi capacidad. Ahí también, ¿qué hago? Ejecuto un IOAR para nuevamente recuperar mi nivel de servicio. De repente, en la zona comienzan a haber más niños, hay más demanda de niños. Los chicos quieren estudiar, ¿no? El colegio ya llegó al tope de su capacidad. Uno dice, ¿ya qué hacemos? Y hay que construir un par de aulitas más. Y el par de aulas significa que vamos a aumentar en 20% la capacidad del servicio. Ya, entonces, si ustedes quieren aumentar esta capacidad del nivel de servicio hasta un máximo del 20%, ¿qué vamos a hacer? Un IOAR. Ahí también ejecutamos un IOAR, ¿no? Es una inversión de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación, ¿no? Y entonces, yo también, si es que voy a aumentar la capacidad del servicio hasta un 20%, también puedo usar un IOAR, pero hasta un 20%. Oye, pero yo quiero un 40%. No, ese ya es otra inversión. Si quieres aumentar en mayor porcentaje el nivel de servicio, ¿qué tienes que hacer? Otra inversión, ¿no? Entonces, en términos generales, el IOAR es el objetivo fundamental de la creación de un IOAR, es yo poder recuperar mi nivel de servicio o aumentar mi nivel de servicio máximo en un 20%. Ese es el objetivo principal de un IOAR. Y por lo tanto, un IOAR se trabaja a partir de un proyecto de inversión. Esa es un poco la lógica, ¿ya? Muy bien. Listo, yo creo que ya nos ganaron el tiempo. Sí, sí, profesor. Profesor, agradecerle su participación, una impecable, importante presentación sobre el tema. Asimismo, a todos nuestros participantes, gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestro programa. Perfecto. Continuando con nuestro webinar, quiero dar pase a nuestra ejecutiva de capacitación, Rosa Salazar, quien le comentará acerca del programa de especialización en gestión de las contrataciones de obras públicas. Adelante, Rosa. Perfecto, vamos iniciando. Nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones de obras públicas tiene inicio en el mes de agosto y son 128 horas lectivas, ¿correcto? Luego de aprobar todos los módulos del programa, se le va a otorgar un certificado de especialista en gestión de las contrataciones de obras públicas, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad son clases a distancia en tiempo real. Y como les mencioné, el programa tiene una duración de 128 horas lectivas. Adelante. El plan de estudios se divide en 5 módulos, los cuales tocan temas de aspectos generales del contrato de obra. En el siguiente módulo, procedimientos de selección del ejecutor de obra. Módulo 3, gestión y ejecución del contrato de obra, supervisión y auditoría de obras públicas. Y como último tema, mecanismos de solución de controversias en obras públicas.
nuestra plana docente, así mismo como nuestro docente que dio la exposición. Vamos a tener también dentro del desarrollo de este programa a Edward Cotrina Chávez, que ha elaborado en el BID, el Ministerio de Transportes y Comunicación, y la Contraloría General de la República. Asimismo, Jorge Luis Herrera Guerra, que ha elaborado como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, en el OCE, Su Salud, el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Agricultura. Los estudios detallados ahí mismo. Jackson Gallardo, jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales en el OCE, tiene una maestría en Derecho Administrativo, asimismo un máster en Derecho de las Contrataciones Públicas por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Adelante. Carlos López Ávilas, con una amplia experiencia en la elaboración de documentos de licitación con la norma nacional y bajo modelos del FIDIC para obras con financiamiento de organismos multilaterales, así como el seguimiento de la gestión contractual. Reiner Solís, que es árbitro en controversias de infraestructura, perito consultor, inscrito en el Centro de Peritaje CIP Lima, miembro de la DBRF y de la AAC, doctor en Ingeniería por la Universidad Federico Villarreal. Carlos Hidalgo Ponce también nos acompaña en este desarrollo, que es gerente de Administración de Contratos en SARI Perú, ex jefe de Gestión de Obras de la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional. Adelante. Bueno, usted va a poder consultar con nuestra asesora, sus datos van a aparecer en el chat, ahí van a poder acceder a los descuentos que tenemos del 10% en descuentos corporativos. Asimismo, tenemos descuentos también para nuestros exalumnos y colaboradores, un descuento que se les da exclusivo del pago al contado. Pueden tener toda esta información en tiempo real, los datos de la asesora y el WhatsApp saldrán en el chat. Adelante. Bueno, nuestra asesora en este programa de especialización es Rosa Salazar Fuentes. Su correo, rosasalazarf@continental.edu.edu, y su número de celular y WhatsApp, 924-185-182. Perfecto. Bueno, ya para mayor información del programa, les vamos a compartir un enlace en el chat para que ustedes puedan hacer las consultas y requerimientos acerca de nuestro programa de especialización. Asimismo, estamos compartiendo el enlace, ¿sí?, en la encuesta, la cual va a estar disponible solo por el día de hoy. Recordarles que ustedes, al poder registrar este enlace, los datos que solicitan, van a recibir una constancia donde esta se va a registrar con sus nombres y apellidos, ¿correcto? Y esto va a tener, o van a ser emitidos en un plazo de 30 días posterior al evento. Bueno, estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Adelante. Bien, agradecerles a todos vuestra participación. Espero que el webinar les haya ayudado mucho a tener esta mirada holística de todo, cómo se articulan estos sistemas, y que además nos va a ayudar mucho en este programa de gestión de contrataciones de obras públicas. Con este webinar hemos dado en realidad inicio a esta serie de cursos vinculados con las contrataciones, porque las contrataciones tienen este insumo importantísimo que es el que les he explicado hoy día. Es que les deseo mucho éxito a quienes se animen a seguir este programa de gestión de contrataciones de obras públicas, hoy necesario, y como les he explicado, en los próximos años, el tema de las inversiones públicas se va a incrementar de manera significativa. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profesor Edgar. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro docente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias y buenas noches.